solamente aparece mucho para el día del examen. Entonces tampoco es un parámetro eso. Pero bueno, yo voy a hablar con el jefe de carrera. Ahora, también entiendo que la jefatura de carrera está citando a representantes. En ese consejo de carrera entiendo que van a hacer un análisis de cada una de las materias. Entonces, cualquiera que yo pueda ayudarlo, lo ayude. Ok. Seguiremos con lo nuestro. Sí. Ok, gracias. Vamos a ver ahora un poco más sobre la superficie, los centros de gravedad de superficie compuesta. Y si una superficie es irregular, pero es la composición de varias superficies regulares de las cuales ya hemos determinado las coordenadas de su centro de gravedad, es igual a la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales. Entonces, los momentos estáticos de la superficie, cuando estamos hablando de superficie, estamos tomando momentos estáticos respecto a ejes. Entonces, el momento estático con respecto a eje de la superficie total será, por definición, el producto del el área total, ¿no?, o la superficie total por la distancia desde su centro de gravedad al eje. Y lo mismo, el momento estático con respecto al eje X será el producto del el área, ¿sí?, por la distancia desde su centro de gravedad. Y las superficies parciales, ¿sí?, decimos que el momento estático con respecto a cada uno de los ejes también será la sumatoria de A1 por X1, A2 por X2, A3 por X3. En general, A sub I por XY hasta AN, XN, si tenemos N superficie. Y lo mismo con el momento estático con respecto al eje X. Como decimos que esto es una igualdad por definición de momento estático, ¿sí?, haciendo la igualdad entre estas dos ecuaciones de momentos estáticos, tenemos las ecuaciones, ¿sí?, siguientes. Y la superficie total, además, sabemos que la superficie total es igual a la suma de las superficies parciales. Por lo tanto, despejando de esta ecuación, despejando las coordenadas del centro de gravedad, serán la sumatoria de los productos de los momentos estáticos de las superficies parciales dividido la sumatoria de la superficie que componen esa superficie parcial. Veamos un ejemplo muy sencillo. Si quisiéramos calcular el momento estático de esta superficie, que es una T, pero es la composición de la superficie de dos rectángulos, ¿sí? Podemos decir que esta superficie total es igual a la superficie 1 y más la superficie 2. A su vez, cada una de estas superficies tiene un centro de gravedad G1 y, por supuesto, sus coordenadas respecto al par de ejes que vamos a tomar momento estático, X1 y S1. De la misma manera, esta superficie F2, ¿sí?, tiene el otro rectángulo que tiene una determinada superficie y que también tiene sus coordenadas con respecto a la superficie, a los ejes respecto a los cuales tomamos momento estático. Por lo tanto, el momento estático de la superficie total será igual, por definición, a al área de la superficie total por su coordenada con respecto a los ejes que se toman momento estático.
Y lo mismo para la superficie 1, el momento estático de la superficie 1 será el área por la distancia al eje que tomemos momento estático, de la misma manera de la superficie 2. Por lo tanto, las coordenadas del centro de gravedad serán igual de esta superficie compuesta, será igual a x sub g igual a la suma de los momentos estáticos dividido la suma de las áreas con respecto al eje x, con respecto al eje y, con respecto al eje x, que serían las distancias x sub g y y sub g. De la misma manera que hicimos con el trapecio, eso ya lo hicimos. Si recuerdan ustedes, ¿sí? Vimos, voy a volver un poco para atrás, que en el trapecio hicimos ya este procedimiento, ya lo hicimos en el trapecio, y decíamos que esta superficie de este trapecio la podíamos dividir en dos triángulos, y teníamos un triángulo 1, teníamos un triángulo 2, y tomábamos el momento estático de la superficie total, es igual al momento estático de la superficie 1 más el momento estático de la superficie 2. De la misma manera, el momento estático de la superficie 1 es el producto de la superficie 1 por la distancia al eje X, porque estamos tomando momento estático respecto al eje X, ¿no es cierto? Por este es su centro de gravedad, G sub 1, y este es su distancia Y sub 1. De la misma manera, para el triángulo 2, este es su baricentro, que sabemos en horizontal, no sabemos dónde está, pero en altura sí sabemos que está a una distancia de un tercio de la altura. Y el primer triángulo, su distancia Y1 está a 2 tercios de la altura. Bueno, y reemplazando aquello, llegábamos a la determinación del momento estático con respecto al eje X de un trapecio. Entonces, de esa manera podemos encontrar los momentos estáticos, a través de los momentos estáticos, las coordenadas del baricentro de la superficie. Les voy a mostrar también geometría de superficies geométricas irregulares calculadas por coordenadas. ¿Sí? Este es un programa que está hecho en Excel, que se colocan las coordenadas, ¿sí? XY, y mediante un programita, ¿sí? Y acá está no he querido copiarlo, pero si ustedes lo quieren bajar, está en esta web, ¿sí? En Control Aprende está el cálculo que aquí hay mucho software de ingeniería, ¿sí? Voy a hacer clic acá para encontrar el, el programa. Este ya es un programa que está en vivo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es definir las coordenadas, ¿sí? Irregulares que pueda tener, y determina el centro de gravedad. Lo que tienen en ese software, ¿sí? Lo que tienen en ese software es meter las coordenadas, calcula, además calcula el área, ¿sí? Calcula el área, y después calcula las coordenadas del baricentro, ¿sí? Entonces, búsquenlo, ¿sí? Y van a tener un programita para calcular coordenadas
de baricentro de superficie irregular. Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de algunas aplicaciones de este tipo de cálculo de superficies y compuestas, ¿sí? De superficies compuestas. ¿De acuerdo? Vamos a definir una superficie. Y, por ejemplo, voy a dibujar una superficie. Y vamos a hacer una superficie compuesta. Supongamos esta superficie que está compuesta por una superficie 1, o sea, en realidad son dos rectángulos que los vamos a dividir. Lo voy a hacer un poco más, las líneas más gruesas para que las podamos ver mejor. Esa sería nuestra superficie que es compuesta. Que puede ser, por ejemplo, la sección de una viga compuesta, ¿no? Una viga en L, que se da bastante en ingeniería. Entonces, vamos a dividir esta superficie, démosle dimensiones, digamos que estos son 20 centímetros, y esto de acá son 50 centímetros, ¿sí? O sea que las medidas de estas áreas están en centímetros, que eso es 50 centímetros. Esto es, le voy a cambiar esto para que no nos confundamos. Este que es de 70, voy a hacer de 60 nomás. Sí. Entonces, estos que sean 60 centímetros. Por lo tanto, esta va a ser
40, ¿cierto? Entonces esto acá es 40, 20, 60, y esto que sean 10 centímetros, la altura esta. Ok, entonces ahora vamos a dividir esta superficie en dos superficies. Una superficie 1 y una superficie 2. Entonces vamos a decir que esta es la superficie, F1, ¿sí? Y esta es la superficie F2, ¿sí? O si quieren, vamos a nombrar, permítame insertar un dibujo. Esta vamos a llamar la superficie 1. Esta va a ser la superficie 1. Y esta otra vamos a llamar la superficie 2. Cada una de estas superficies, ¿cierto?, tiene un centro de gravedad. Sabemos que el centro de gravedad de cada rectángulo está en la intersección de sus diagonales. Entonces, sabemos dónde está el centro de gravedad de cada una de estas superficies. Entonces, el centro de gravedad de esta superficie 1 estará en la intersección de sus diagonales. Este será el baricentro, el baricentro de la superficie 1. Vamos a llamar G1. Este es G1. Y después en la intersección de las diagonales del otro rectángulo estará el baricentro de la superficie 2. Entonces trazamos una diagonal, trazamos la otra diagonal y encontramos el baricentro de la superficie 2. Entonces este será G2, el baricentro de la superficie 2, que estará en este punto. Y ahora fijamos un par de ejes. El par de ejes lo fijamos donde quieran ustedes, pues es indistinto. Sin embargo, si dos de ustedes o varios de ustedes fijan diferentes pares de eje, los resultados van a ser diferentes, pero las ubicaciones van a ser las mismas. Tienen que llegar a las mismas ubicaciones. Entonces vamos a tomar un par de ejes como estos, el XY. Vamos a tomar estos pares de ejes XY. ¿Okay? Y ahora vamos a tomar momentos estáticos, planteando la ecuación, tomar momentos estáticos respecto a los ejes, ¿sí? Entonces, por un lado podemos decir
que la superficie total F va a ser igual a la superficie F1 más la superficie F2. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿no es cierto? Si tomamos momentos estáticos, el momento estático de la superficie total con respecto al eje X será igual al momento estático de la superficie 1 con respecto al eje X más el momento estático de la superficie 1 con respecto al eje X. ¿Sí? Llamemos a esta ecuación A. Y una ecuación B que sería tomando momento estático con respecto Uno sería superficie 2, ingeniero. Sí, tiene razón, gracias. Superficie 2. Momento estático de la superficie 2. Gracias. Y la otra ecuación, que sería momento estático con respecto al eje Y. Aquí falta tomar esto. Con respecto al eje Y será con respecto al eje Y, con respecto al eje Y y con respecto al eje Y. ¿Sí? Estas ecuaciones, vamos a ir, voy a hacerlas un poco más grandes. Serían las ecuaciones de momentos estáticos. Entonces, la ecuación A, ¿a qué va a ser igual? La ecuación A va a ser igual ¿a qué cosa? El momento estático de la superficie total es F por la distancia, si estamos tomando momento estático con respecto al eje X, será por Y sub G, ¿sí? Que tendrá que ser igual a la suma de los momentos estáticos. El momento estático de la superficie 1 será F1 por la distancia Y sub 1, más el momento estático de la superficie 2 será la superficie 2 por la distancia Y sub 2. ¿Cuáles son esas distancias? Esas distancias son las siguientes. La vamos a dibujar. El momento estático de la superficie 1. Vamos a arreglar esto. Esta será la distancia desde el baricentro de la superficie 1 hasta el eje X, del baricentro de la superficie 1 hasta el eje X, será la distancia y eso. Vamos a copiar esto y le vamos a llamar a esta distancia y eso. Esta será, perdón. Esta será la distancia y sub 1 y la distancia y sub 2 será desde el baricentro de la superficie 2 hasta el eje X, por lo tanto será esta distancia desde el baricentro de la superficie 2 hasta el eje X será Y sub 2. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación vamos a sacar que Y sub G va a ser igual, ¿sí? ¿A qué cosa? A esta parte de acá. Dividido la superficie total. Pero la superficie total sabemos que es F1 más F2. Entonces, dividido la suma de las superficies. ¿Sí? Vamos
a hacernos una línea divisoria de división. Dividido esto, ¿sí? Y esto, por lo tanto, esto va a ser igual a F1. ¿Y F1 cuánto vale? ¿Sí? Pongámoslo acá. F es igual a F1 más F2. Y F1 va a ser igual a la superficie 1 vale, tiene una base de 20, ¿sí? Por su altura, que es igual a 50. ¿Sí? Y esto va a ser igual a más 20 por 50. Y la superficie F2, la superficie F2 va a ser, su base va a ser 40 por su altura, que es igual a 10, y eso va a ser igual a más 40 por 10, ¿sí? Entonces, F1, Y sub 1, Y sub 1 aquí va a ser igual, Y sub 1, aquí lo voy a poner, Y sub 1 tiene que ser igual a la mitad de 50, o sea, 50 dividido 2 igual a 25. Y el Y sub 2, el Y sub 2 va a ser igual a la mitad de la altura, o sea, 10 dividido 2 igual a 5. Entonces, para que veamos las ecuaciones, las vamos a poner acá, y esto va a ser igual a qué cosa, a F1. Ingeniero, F1 no que, sería... Ah, no, nada. sería 1000, que es F1, por Y1, que es 25, más F2, que vale F2, que vale 400, por 400 por Y sub 2, que vale Ahí En 300 el le denominador, en el denominador. abajo. perfecto, ok. Ya, eso es error de dedo. Gracias. Entonces, de nuevo, vamos a hacer la operación. Esto va a ser más los 1000 por los 25, más los 400 por los 5. Por los 5 no nos va a salir. Esto no está como, permítanme hacer una corrección. Esto lo voy a dejar igual, así, y al lado voy a poner el valor que es igual a 25. El otro igual es para que les quede de dónde sale, igual a 5. Esto lo vamos a traer más hacia acá. ¿Okay? Lo voy a encerrar aquí para que no son parte de la figura. Por lo tanto, lo voy a traer acá. ¿Sí? Y ahora sí voy a hacer acá la operación. Más 1000 por 25 más los 400 por los 5, ¿sí? Me dará eso más los 1000 más los 400 son los 1400, y ahora hacemos el cociente. Y esto va a ser igual a más esto dividido esto de aquí. Y le voy a poner un formato de dos
de 2 decimales, siempre trabajen con 2 decimales, a no ser que sea un caso muy especial, ¿sí? Un caso muy especial que necesite más decimales, pero normalmente en ingeniería se trabaja con 2 decimales, a no ser, como les diga, algún caso especial, ¿sí? Por lo tanto, el X, el Y sub G, este valor Y sub G, que es la distancia desde el baricentro hasta el eje X, ¿sí? Va a ser igual a 19,29. De la misma manera, voy a copiar esta ecuación para hacer la otra, ¿sí? Y ahora vamos a decir que la ecuación B se va a transformar, a vamos a cambiar por X sub G, ¿no es cierto? Va a ser por X1 más F2 por X2. Por X2, ¿sí? Por lo tanto, X sub G, ¿cuál será X sub 1? Será la distancia desde el baricentro 1 de la superficie 1 hasta el eje Y, y por lo tanto esto será una distancia que la vamos a llamar X1 y la vamos a poner aquí. Este es el X1 y el X2 será la distancia que existe desde el baricentro de la superficie 2 hasta el eje Y, que será una distancia como esta. Esta de acá será la X2. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a hacer de nuevo acá, vamos a decir que X2 va a ser igual, X2, ¿cuánto sería? 60 dividido 2, y esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a 30. Y X sub 2 va a ser igual a, perdón, estoy mal, este es X sub 2, está bien. El X sub 1 va a ser 20 dividido 2, y esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a 10, ¿sí? Que es la mitad de esta base de 20. Y ahora hagamos las operaciones acá. Va a ser F1 por X1 más F2 por X2 dividido F1 más F2 se mantiene. X1, este va a ser F1, que vale los 1000. Ingeniero, disculpe, Sí, X2 no sería 40. dibujarlo. El Y sub G, lo vamos a hacer en color rojo. El Y sub G es la distancia que existe hasta el eje, desde el centro de gravedad hasta el eje X, o sea que este eje de acá, a ver dónde lo pongo, ahí lo voy a poner. Voy a poner el centro de gravedad, lo voy a poner en rojo, aquí un redoncito rojo. Le vamos a cambiar el color del relleno. Vamos a poner rojo. Y lo vamos a hacer un poco más grande.
Ahí está el valor. Entonces, ese es Y sub G. Y sub G, que es el 19,29. Y el X sub G, lo pondremos, voy a tratar de copiar esto. Voy a copiarle acá. Y el X sub G, la distancia que existe al eje Y, va a ser esta distancia X sub G. Ya, ok. ¿Por qué les decía que en principio no me gustaba? Porque se debe cumplir que cuando estoy con dos baricentros solamente, el baricentro de la superficie total, cuando son solamente dos, ¿sí? Pasa, ¿no es cierto?, por una recta que está en la recta que une los dos baricentros parciales. O sea, esta recta, que la voy a trazar en verde, y la voy a hacer segmentada para que no parezca parte del dibujo. Esa recta que está en verde, ¿sí?, es la que une los dos baricentros. Esa recta que une los dos baricentros es una recta que contiene al baricentro de la superficie total, pero es cuando solamente, ¿sí?, hay dos superficies, ¿de acuerdo? Por eso es cuando estaba más acá, no me gustaba. Esas son las cosas, y vuelvo a insistirles en este tema, esas son las cosas conceptuales que es importante tener en cuenta cuando hace un cálculo. ¿Cuáles son las cosas importantes? Las cosas conceptuales. Entonces, si yo siempre sé que el baricentro de dos superficies parciales está en la recta que une, ya de entrada, cuando este era más pequeño, por un error matemático que había cometido acá, ¿sí?, ya me estaba diciendo a mí que algo no estaba bien. Entonces, insisto, el concepto de las cosas ayuda muchísimo a evitar errores o a detectar errores. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calculan los baricentros de superficies parciales de las cuales se conoce un baricentro. A ver, les voy a poner un ejercicio para que hagan ustedes y lo hagan ahora, ¿sí? Y lo hagan ahora. Así que lápiz y papel, jóvenes, ¿no es cierto? Salgan de la cama, los que están en la cama, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a insertar un rectángulo. Ingeniero, Sí, señor. Entonces siempre tienen que intersectar los baricentros parciales con el baricentro de las figuras en general. Siempre que sean dos, ¿no? Cuando son tres, como vamos a ver ahora, no. Pero si son dos, seguro, 100% que seguro, que el baricentro de la figura total está en una recta que une los dos baricentros. ¿Y por qué esto? ¿Recuerdan lo que hicimos aquí? ¿Recuerdan esto? Hicimos el polígono funicular, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos esto como fuerza y la resultante va a pasar por este punto, y por lo tanto tiene que estar en la intersección que une las dos rectas. Eso está en una demostración en lo que es centro de fuerzas paralelas, ¿sí? Pero tiene que ver con el polígono funicular. A ver, decía, vamos a dibujar un rectángulo. Le voy a dar dimensiones. A ver, quiero verificar algo solamente por curiosidad. ¿Cuánto me está dando en escala esta recta?
Sí, me está dando los valores que puse en escala y que coinciden más o menos con esos valores. Está bien, o sea que la escala del dibujo del Excel es bastante precisa. A ver, vamos a hacer uno de 90 centímetros por 60 centímetros. ¿Sí? Ese rectángulo. Lo voy a hacer sin relleno. Y el contorno lo voy a hacer y ya van a ver por qué. Ahora, dentro de esta figura, lo voy a llevar más abajo. Dentro de esta figura voy a dibujar lo siguiente. Voy a trazar una línea parcial. Voy a dibujar ahora un triángulo. Voy a dibujar un triángulo aquí. A este también lo voy a hacer sin relleno. También lo voy a hacer. No, está bien. No, lo voy a tener que dibujar. Ya van a ver por qué. Voy a hacer acá una base. Una base. Esto tiene, hemos dicho, la base de abajo tiene del rectángulo. ¿Cuánto tenían? 60, ¿no? Vayan dibujando, jóvenes. Le voy poniendo los valores entonces. La base. Ingeniero, ¿exactamente dónde colocamos el círculo? Tangente a estos dos lados. ¿Está? Ingeniero, gracias. O sea, 10 y 10. El radio es 10, 10 y 10. Es moroso dibujar esto, pero bueno, hay que hacerlo. Para hacerlo bien. Total es igual a la superficie 1 más menos la superficie 2 más menos la superficie 3. Vamos a hacer una abstracción. Un ratito. Este paréntesis tiene que estar delante de esto.
Vamos a hacerla más grande ahora, la fórmula, para que la veamos. Entonces vamos a hacer una abstracción que la superficie total es la superficie 1 menos la superficie menos la superficie 2 más menos la superficie 3. ¿Qué se está haciendo aquí? Se está haciendo una abstracción, ¿sí? Voy a poner, ya ustedes saben que F es la superficie total, ¿ok? Que F total es igual a la superficie 1 menos la superficie 2 menos la superficie 3. Entonces estamos haciendo esa abstracción. Entonces, de la misma manera, si hacemos el momento estático de la superficie F con respecto al eje Y, va a ser igual, ¿sí?, al momento estático de la superficie 1 más momento estático de F1 más menos, también hacemos una abstracción, menos el momento estático de la superficie, el momento estático de la superficie 2 más menos de 2 más menos el momento estático de la superficie F3 con respecto al eje Y, con respecto al eje Y y con respecto al eje más menos el momento estático de la superficie 3 con respecto al eje Y. 3 con respecto al eje Y. Entonces, de nuevo, también con los momentos estáticos estamos haciendo una abstracción de cuando la superficie hay que restarla, hacemos la abstracción que son superficies negativas. Y el momento estático con respecto al eje Y será momento estático con respecto a la superficie total, F con respecto al eje X, al eje Y, al eje X, perdón, al eje X y al eje X. Entonces, el primero es momento estático con respecto al eje X, al eje Y, y momento estático con respecto al eje Y. Nuevamente, llamemos a esta ecuación, llamemos una ecuación A, a esta ecuación llamemos una ecuación B. De la misma manera que hicimos anteriormente, la ecuación A se transformará en el momento estático de la superficie total con respecto al eje Y será igual a la superficie total por la estático con respecto al eje Y por una distancia X. Será la superficie 1, ¿no es cierto?, por la distancia, vamos a poner asterisco para no confundir con X, por la distancia Y sub 1. Más... Ingeniero, sí. Eso le iba a preguntar porque creo que más arriba se confundió. Porque Está mal en la fórmula de arriba. X sobre G lo trabajó respecto a X.
y es respecto a Y. A ver, Sería ser esta. el momento estático con respecto al eje X, ¿sí? Que es la ecuación A, es F por Y. ¿Está bien? Aquí, esto no es distancia X, es momento estático de la superficie con respecto al eje X. Y y el XG. A F por, a ver, de nuevo, este es momento estático con respecto al eje X. Lo voy Sí. a poner, lo voy a escribir aquí ya, para que quede más claro. Esta es X con respecto al eje, X. con respecto al eje X. Sí, entonces sería X sub está bien. 1 y X sub 2. Y X sub 2, no Y sub 1 y Y sub 2, ingeniero. Un momentito. No, está bien, te estás equivocando. Momentito. Porque la distancia, momento estático al eje X son distancias Y momento estático al eje Y, ¿no es cierto?, son distancias X. ¿Okay? Entonces lo mismo vamos a decir acá, este es, ¿no es cierto?, momento estático con respecto, a ver, permítame correr esta ecuación aquí, y este es el momento estático, lo vamos a copiar de aquí, momento estático con respecto al eje X, ¿sí? Así lo voy a poner. Y lo mismo, voy a correr esta ecuación de aquí, acá, y voy a copiar en la nomenclatura, momento estático, ¿no es cierto? Con respecto al eje Y, De lo voy a análisis poner así que les para estoy que no mostrando. nos confundamos. Este es momento estático con respecto al eje Y. Esta también la vamos a hacer como superíndice. Esta también la vamos a hacer como, no surtió jefe. Esta la vamos a hacer como superíndice. Por Y sub 1 le vamos a poner el asterisco para que quede más claro, ¿no es cierto? Más. Y ahora seguimos con la abstracción, ¿no es cierto?, de la superficie negativa menos F2 por Y sub 2, ¿sí? Y más la superficie 3, la superficie 3, F3, más, de nuevo, menos la superficie F3 por la distancia Y sub 3, ¿sí? Vamos a poner bien esto. Esto aquí estamos poniendo con mayúsculas, ¿sí? Entonces, hagamos la más grande la ecuación para que la veamos mejor. No tanto, si no se me sale fuera el dibujo. Y la ecuación B, se va a transformar en lo siguiente, ¿sí? Voy a copiarla de arriba para cambiarle solamente F, en este caso será por X sub G, porque es momento estático con respecto al eje Y. Esto será por la distancia X. Esto será por la distancia X2 y por la distancia X3, perdón. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí?, de nuevo, la ecuación A y B se van a transformar, lo voy a poner aquí abajo, se van a transformar la ecuación A. Ahora voy a despejar, le voy a poner con mayúscula el Y sub G, ¿sí? Este es el Y sub G, que es nuestra incógnita. Voy a poner solamente esto en rojo, ¿sí?
Voy a copiar esto acá. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a traernos un signo de un divisor. Esto va a ser igual. Ahora tenemos que borrar esto de aquí. Y acá, y aquí vamos a poner, ¿sí? Aquí vamos a poner F1 más menos F2 más menos F3. Y de la misma manera, la ecuación, esta es la ecuación A. Ahora la ecuación B, voy a copiar esto aquí abajo. Voy a subir un poco arriba, un poco más arriba. Y la ecuación B se va a transformar en una X sub G, y donde esto va a ser X1, X2, X3, F1, F2, Fd queda igual. Y ahora hay que reemplazar. Esto va a ser igual . Va a ser igual. Ahora sí. Entonces vamos viendo la figura y vamos reemplazando. Voy a hacer un poco más chico esto para ver la figura. ¿Sí? Esto va a ser F1, ¿cuánto vale? F1 vale 90 por 30. Por 60 no sería. Perdón, 90 por 60 por Y sub 1. ¿Y Y sub 1 cuánto vale? ¿Cuánto valdría Y sub 1? 45. 45, ¿no es cierto? Más, menos, nuevamente, más, entre paréntesis, menos, cuesta, menos. El F2 sería, ¿cuánto sería el F2? Sería base por la altura, que es 35, dividido 2, ¿sí? Por el Y sub 1, el Y sub 2, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el Y sub 2? El Y sub 2 sería 35 dividido 3, o sea, un tercio de la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, Si ingeniero. no entiende, me dice yo no entiendo y volvemos a repetir. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a hacer más y nuevamente vamos a abrir paréntesis, vamos a decir menos. El círculo, el círculo va a ser pi, ¿no es cierto? 3,14 16 por el diámetro, que es 20 dividido 4, ¿sí?
o quieren el radio dividido. 20 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, 20 al cuadrado. 20 al Y al cuadrado cuadrado sería. El radio al cuadrado. dividido 4. Ahorita lo pongo bien, ¿ya? Lo voy a cerrar el paréntesis y este cuadrado sí lo voy a poner al cuadrado para que se entienda. Este es un superíndice. Eso está al cuadrado. Dividido, sí, 90 por 60 más menos 30 por 35 dividido 2, cierro paréntesis. ¿Le faltó Y3 colocar, ingeniero? Falta Y3, no lo puse Y3, no lo puse Y3, ok. Ay, que no quiero salirme de aquí. Bueno, no importa, me estoy saliendo de mi hoja de dibujo. Una pregunta, quería saber que en el círculo no sería su rayo 10. Es otra fórmula. Sí, estoy poniendo Pero con mismo. la fórmula del diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es igual a pi por radio cuadrado. ¿Sí? Ya. Ok. Y la distancia, ¿cuánto sería? Y lo voy a poner así, 90 menos 10, ¿de acuerdo? Sí. Para que veamos que es el 90, que es la altura total del rectángulo, menos 10, que es el diámetro. ¿Sí? Ahora sí. Y abajo estábamos 90 por 60 más menos 30 por 35 sobre 2, más, y pongamos un paréntesis menos nuevamente la superficie 3, que es 3.1416 por el diámetro, que es 20 al cuadrado. Ahorita arreglo ese cuadrado, 20 al cuadrado dividido 4, que sería su superficie. Y este 2 lo vamos... Sí, ese es al cuadrado. Wow, le puse índice inferior en vez de superior. Sí, es supraíndice, no subíndice. Al cuadrado. ¿Se llega a notar? Sí. Bueno. Bueno, ustedes ya hagan el cálculo. Yo voy a... Ingeniero, una pregunta. Sí, Por ejemplo, al momento de ir calculando el círculo, como se trabaja con pi, la calculo su superficie y me sale menos 100 pi, por ejemplo. Digo, 100 pi, ¿puedo anotarlo así como 100 pi para que después me salga más exacto o lo anoto como su valor nomás? como usted Con quiera. decimales. Si usted puede, en el Excel puede introducir la variable pi, así como, ¿la ve? Sí, ingeniero. ¿No es cierto? Pi, y me va a dar 314, bueno, en función Más de redondeado. los decimales que le pongan, ¿no es cierto? Le pongo más decimales, me va a dar decimales. O sea, en la fórmula le puede poner pi o le puede poner, ¿no es cierto? 314, no, lo que se acostumbre es 31416, ¿no? Pero si quiere ponerle más decimales, le pone más decimales. No hay problema. Ya, ingeniero. Gracias. Entonces, ok, yo voy copiando mientras ustedes calculan, yo voy calculando, voy a copiar esto es igual a este valor de acá, lo voy a copiar y les voy a cambiar los valores, ¿de acuerdo? La diferencia es que el y sub 1, perdón, el x sub 1 ahora va a ser la mitad de 30, de 60, que es 30. El y sub 2 va a ser la mitad
de 60, que también es 30, porque el baricentro del triángulo está en la mitad, porque es simétrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a estar en la mitad, en el eje de simetría, ¿sí? En el eje de simetría va a estar el baricentro. Eso ya demostramos anteriormente que cualquier eje de simetría es un eje baricéntrico. ¿Lo demostramos o no? Creo que no, pero se los repaso enseguida. Pero por el momento, créanme que el baricentro de este triángulo, como tiene un eje de simetría, el baricentro está sobre el eje de simetría, entonces igual va a ser 60 sobre 2, que es igual a 30. ¿Sí? Incluso este de acá lo voy a poner 60 para que se vea dividido 2, para que se vea de dónde sale. Este de aquí también le voy a hacer 60 dividido 2. Y este de acá sería 60 menos 10, ¿sí? Porque para el triángulo, para el círculo, va a ser 60 menos 10, porque el baricentro está en su punto medio. Entonces, vayan calculando, yo voy a hacer un poco más de dibujo para que les quede los dibujos bien hechos. ¿Sí? El baricentro de... Wow. Lo voy a hacer así. El baricentro de este rectángulo está en su punto medio. ¿Sí? El baricentro de este triángulo está también en su punto medio. Voy a trazar una línea de referencia acá para indicar que esto está en el medio. Ahí están estos dos baricentros. Están en el medio. El del rectángulo. Y obviamente que el del círculo está en su punto medio. De la misma manera, voy a poner los nombres de los baricentros. Mientras ustedes terminan de calcular. Ingeniero, ya lo calculé, pero, o sea, es como un primer resultado. ¿Se lo puedo dictar? No sé. Claro que sí. Y sub G es igual a ¿cuánto le da? 46,43. 46,43. El Y sub G. Pero a mí también me sale lo mismo. Igual. Igual. Y X, 28,62. 28,62. Muy bien. Quiero que analicemos el resultado. Yo voy a analizar el resultado para ver si está bien o no. ¿Sí? ¿Sí?
y por lo tanto meter un error es muy fácil. Hay una palabra en inglés que se llama esto que le estoy escribiendo aquí, ¿sí? Gillo, ¿sí? Esto es una palabra que en computación se la usa mucho porque viene del inglés garbage input, garbage output. Garbage quiere decir basura. Entonces, garbage input entra basura. Si entra basura, sale basura. ¿Sí? Entonces, si nosotros le metemos basura al computador, va a salir basura. Por lo tanto, tratemos de no meter basura. Y para no meter basura, el tema conceptual es muy importante. Bueno, no los cargo más con eso, pero les insisto, si es que quieren tener buenas experiencias, por lo menos por ahora. Muy bien, jóvenes. Nos hemos demorado bastante esta clase en hacer estos dos ejercicios, pero vale la pena porque este es el concepto para calcular centros de gravedad. ¿Sí? Ingeniero, Sí, señor. la anterior clase pidió que hagamos un mapa de Santa Cruz para encontrar el centro de gravedad. Qué bueno. A ver, entonces van a compartir ustedes, ¿ya? Yo dejo de compartir y así me muestro. Tiene la misma distancia, por lo tanto estos dos momentos estáticos de esta superficie van a ser iguales y como son de sentido contrario se van a anular. Eso quiere decir, gran conclusión, porque nos va a ayudar mucho, el momento estático de una superficie respecto de un eje baricéntrico. A ver, lo vamos a hacer diferente. Vamos a decir que es un eje de simetría, ¿sí? Si yo hago una superficie cualquiera, lo voy a hacer más general en vez de con el rectángulo, lo voy a hacer más general. Y voy a tratar de dibujar una superficie que sea simétrica respecto de un eje. Entonces, supongamos que esta superficie que les he dibujado acá, ¿sí? Esta superficie por esas líneas punteadas y que sea, y digamos que es simétrica respecto de este eje, si es simétrica respecto de este eje, si tuviéramos un elemento diferencial de superficie, como un diferencial de superficie, ¿sí? Diferencial de ese. Y si tuviéramos respecto a este eje de simetría, si tuviéramos otro elemento diferencial de superficie, o sea, este es un diferencial de superficie y este también es un diferencial de superficie. La característica es que este diferencial de superficie está a una distancia, ¿sí? Desde su centro de gravedad del elemento diferencial de superficie está a una distancia x. Sin embargo, el otro elemento diferencial de superficie, ¿sí? Está a una distancia que es menos x. ¿Sí? Este es x y la otra es menos x. A ver, para que se vea. Esta es una x menos x
y esta es una distancia X. Por lo tanto, de esta superficie que voy a llamar superficie 1 y esta que voy a llamar superficie 2, el momento estático de la superficie 1, el momento estático de la superficie 1, por definición de momento estático, será del diferencial de superficie 1, ¿sí? El momento estático con respecto al eje de simetría, ¿a qué será igual? Será, por definición de momento estático, será un diferencial de momento estático que será igual, por definición, será igual al área por la distancia. La distancia es X y el área es el diferencial de superficie, ¿sí? Es igual a la distancia, ¿sí? X por el diferencial de superficie, ¿sí? Pero para el momento estático del otro diferencial de superficie, de la superficie 2 que está a la izquierda, pero que es simétrica, el momento estático, ¿a qué será igual? El diferencial de momento estático por definición de momento estático será igual a el elemento diferencial de superficie por menos X a 0. ¿Sí? Es igual a 0. En consecuencia, ¿sí? El momento estático con respecto a cualquier eje que es simetría, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiero decirles que de acuerdo a incluso además de los ejercicios que le está dando el ayudante, ¿ok? Si no hay más preguntas, eso es todo por hoy, jóvenes. ¿Sí? Será hasta la próxima clase del